Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Casa Acuarios 4K, nuevo vídeo, y en el vídeo de hoy os quiero hablar sobre este acuarite. Llevo ya bastante tiempo sin sacarlo aquí con todos nosotros, sin poder disfrutar de él en los vídeos, y no por nada, simplemente estaba dejando pues eso, que se ponga a tono, que vaya cogiendo nivel las plantitas, y la verdad es que oye, de momento muy contento con cómo está, agua cristalina a tope en este acuario, y eso pues gracias a la filtración. Recordemos, aquí solo hay un filtro, en concreto el Fluval 407, que la verdad es que es una maravilla. Pero bueno, no vamos a hablar en este caso de equipamiento, sino que vamos a hablar de esto que tenemos aquí, este agüita fresca de manantial. Y es que llevo mucho tiempo queriendo hacer este vídeo, porque llevo mucho tiempo queriendo hacer la prueba in situ en un acuario de un método ultra seguro, de un método ultra eficaz y ultra fiable. ¿Para qué precisamente? Para conseguir un agua perfecta. Cuando digo un agua perfecta, digo un agua idónea para nuestras plantas, para nuestros peces, para absolutamente toda la estabilidad de nuestro acuario. ¿Y de qué va el vídeo de hoy? Pues ya sabéis, esto va de agua de ósmosis 100% en este acuario. Pues habéis oído bien, este acuario lo mantengo única y exclusivamente con agua de ósmosis. Pero ojo, todo tiene un porqué, todo tiene unos pros y unos contras, y no todo parece ser lo que al principio os dicen, ¿vale? Obviamente no se puede mantener ningún acuario, ni este tampoco, con agua pura, con agua de ósmosis, con agua destilada. Siempre necesita tener un equilibrio pues de sales minerales disueltas en ese agua para que sea óptima para la vida dentro de este acuario. Dicho esto, ¿por qué estoy haciendo este vídeo? Estoy haciendo este vídeo porque es algo que es un método que, bueno, se utiliza mucho, por ejemplo, en acuarios de paisajismo, en acuarios de concurso, se utilizan mucho en acuarios de gente que quiere tener unos parámetros perfectos, unos parámetros ultra estables, y quería probarlo yo. Este es un método con el que vamos a conseguir un agua perfecta, un agua que siempre va a ser estable durante todo el año, no va a haber variaciones. Os pongo en situación. Este acuario, en mi ciudad, en Albacete, una ciudad pequeñita aquí del sureste peninsular, aguas que salen de nuestros grifos con una dureza brutal, una dureza que la hace perfecta para cíclidos africanos, pero que no es óptima para acuarios plantados, para acuarios pues un poquito ya más acelerados. ¿Por qué? Porque lleva una concentración pues de sales, tanto de KH como GH, muy elevadas, y que pues al final tenemos problemas con disoluciones, con un poquito de todo, ¿vale? Entonces, es un método que mucho tiempo he estado yo queriendo realizar, y desde hace desde que prácticamente arrancamos con este acuario, lo llevamos utilizando, y es muy sencillo. Únicamente tenemos que tener en cuenta el consumo de agua, que obviamente va a ser mayor, no es ecológicamente lo más acertado, pero ojo, yo lo tengo que hacer. ¿Por qué lo tengo que hacer? Porque esto es un método que se utiliza. Si lo utiliza, a vosotros os puede servir de ayuda. Yo lo explico, solo lo hago con este acuario, y los demás acuarios pues sí que vuelvo al tema. A lo que íbamos, Albacete, ciudad pequeñita, el agua de grifo nos sale fatal, nos sale con un KH muy elevado. Hasta ahora, como yo lo he venido haciendo y como lo hacemos muchos aquí en esta ciudad, hacemos mezcla de agua de ósmosis, agua destilada, agua muy blandita, como queráis utilizarla, con agua de nuestro grifo. La mezcla aquí perfecta para mantener más o menos unos parámetros controlados estaría rondando en torno al 60% ósmosis, 40% grifo, y nos salía más o menos una mezcla perfecta. ¿Pero qué pasa? Que el agua de nuestro grifo no es estable todo el año. Ahora en primavera, las precipitaciones, primavera y otoño lo solemos notar más, las precipitaciones aumentan, y los niveles de KH y GH disminuyen en el agua del grifo, no brutalmente, pero disminuyen. Y esto me estaba creando en este acuario al principio un problema que yo, al utilizar la misma proporción y al haber bajado tanto el KH como el GH, ¿no?, el de agua de nuestro grifo, el GH y el KH me había bajado demasiado también en el acuario. ¿Qué pasa? Que yo en este acuario utilizo una controladora de pH que es una maravilla, esa Milwaukee. Os dejo por aquí la tarjetita para que veáis el vídeo. Y claro, al bajar el KH y el GH me bajó también el pH. Entonces la controladora de Milwaukee prácticamente no inyectaba CO2 al acuario, y las plantas lo empezaron a notar, y dije,
por aquí no vamos a ir. Yo quiero estabilidad total. Y por eso me he decantado por utilizar este método en este acuario. Los otros acuarios obviamente ya tengo en cuenta esas oscilaciones y corrijo. Pero en este acuario dije, no, aquí vamos a probar este método. Y es tan sencillo como agua de ósmosis por un lado, por ejemplo, yo me voy llenando garrafitas de estas, agua de ósmosis, pura y dura, y sales minerales por el otro. Esto es fundamental. No se puede tener un acuario con únicamente agua de ósmosis, ni acuarios de caridinas, gambitas, que son de aguas muy blandas, ni acuarios amazónicos, ni acuarios asiáticos. Todo necesita un equilibrio tanto de GH como de KH. Yo en este caso quiero un KH de 4, ¿vale? Por lo tanto, con agua de ósmosis es imposible porque te sale a 0. Entonces, con sales como estas, por ejemplo, estas son las de la marca Brickwell Aquatics, ¿vale? En concreto la Reef Lake Chemi, son básicamente sales KH, GH plus o KH, GH más. Otras sales que he utilizado también, las de Salty. Estas me duran bastante más tiempo. Yo, si queréis, bueno, os lo dejo por aquí en imágenes para que veáis un poquito de qué va la marca. Son sales que llevan una concentración equilibrada de sodio, de potasio, de magnesio y de calcio, que es básicamente lo que yo quiero tener presente en mi acuario. Una vez que hago la mezcla, cojo únicamente, mirad, un medidor TDS, sin más. Este no me gusta mucho, o sea, este me lo compré en Leroy Merlin, me costó 20 eurazos y sinceramente, si os vais a AliExpress y os compráis el Xiaomi de 9 euros, maravilloso, mide exactamente igual, es mucho más rápido, no lo sé, este no le veo calidad. De Xiaomi, tengo Xiaomi que los tenemos ya 10 años y siguen estando como de 10. Y ya está, medimos los TDS del agua, yo la dejo en torno a unos 200 TDS y maravilloso, con eso se mantiene a los niveles de KH, GH y pH que yo quiero. De esta forma, mi controladora de pH va a trabajar de cine. Las plantas lo van a agradecer mucho porque van a tener un correcto equilibrio de magnesio y calcio que también es necesario para ellas. Las algas van a estar súper a raya porque este es otro de los beneficios de utilizar este método. No estamos añadiendo cosas como exceso de nitratos, exceso de fosfatos, exceso de hierro, exceso de cobre, todo esto que puede traer el agua de red y que no es para nada aconsejable, silicatos. Pues todo esto con este método nos lo quitamos en gran medida y la verdad es que, oye, se nota. Ahora mismo el acuario, por ejemplo, no tiene ni un solo alga prácticamente, algún puntito verde por alguna zona, es totalmente normal, en todos los acuarios hay pequeños apéndices de algas, pero ahora mismo el acuario a día de hoy está espectacular. No digo que sea gracias a este método, obviamente si hacemos las cosas bien, si subimos rutinas de abonado y tal, está bien, pero todo suma y yo creo que esto es el mejor método para tener estabilidad en un acuario. Lo podríamos llamar así, el mejor método. Pero también tenemos que seguir con nuestros cambios de agua, tenemos que seguir un poquito nuestra rutina. No podemos hacer esto y olvidarnos de todo lo demás, porque si no, la liamos. Pero la verdad es que el agua es la base y si tenemos una buena base, al final vamos a tener un acuario estable. ¿Lo recomiendo? Sí y no. Obviamente no os recomiendo que si tenéis 10 acuarios lo hagáis en los 10 acuarios porque os va a salir por un pico, vamos a derrochar muchísima agua, medioambientalmente no es lo más ético y vamos a gastar muchas sales, ¿vale? Para un acuario está muy bien, yo con este bote para este acuario pues tengo prácticamente para más de medio año cubierto, entonces estoy tranquilo porque económicamente no me va a ser una barbaridad. Pero sí que es verdad que si tienes 10 acuarios, hacerlo en 10 acuarios al final del año, solo por litros de agua que tires, por producto que utilices y demás, es demasiado. Contras de esto. Yo hago los cambios de agua de este acuario de 50 litros, 60 litros más o menos semanalmente. ¿Qué pasa con esto? Que 50 o 60 litros de ósmosis tiran muchísimo agua de grifo, pero bueno. Es un acuario, lo tengo que mostrar y tenéis que ver vosotros si merece la pena o no merece la pena. Esto lo iremos viendo, ¿vale? Este es el acuario para que os quedéis ya con él del agua de ósmosis. Al lado tenemos el holandés, que utilizo grifo y ósmosis equilibradamente, también en el Fluval Edge. No sé, sacar vuestras propias conclusiones. Yo lo muestro y os digo lo que hago. Sin trampas ni cartón. Ahora bien, quiero que vosotros me pongáis en los comentarios lo que hacéis en vuestros acuarios, si seguís este método, qué tal os va, habéis probado, comentadme un poquito. Otra cosa, esto también es idóneo para gente que viva en, por ejemplo, ciudades como Madrid, ciudades como pues, Badajoz, si te vas aquí en España, ¿no? Que son ciudades con aguas muy blanditas. Este es un
un método que es perfectamente viable con agua, por ejemplo, del grifo de Madrid, que es súper blanda, súper bajita. No sé en países de Latinoamérica qué parámetros mantenéis, o sea, que tenéis de grifo, pero bueno, para ciudades donde tengáis agua bajas en carbonatos, este método es genial, porque os va a meter un poquito las sales que necesitáis y ya está, no necesitáis nada más. Si queréis y os ha gustado esto, hago una segunda parte de cómo hacerlo sin necesidad de añadir sales. Es un poquito para acuarios, yo llamaría pequeños. ¿Por qué? Porque es engorroso, ya lo veréis. Pero si os gusta, lo hacemos. Ya os digo, me lo ponéis en los comentarios. De momento, conclusiones finales. ¿A mí me está mereciendo la pena? Sí, porque está muy estable, la controladora trabaja genial y ya que tengo un acuario con cosas caras, vamos a mantener el nivel, ¿vale? No vamos a pecar con lo básico, que es la calidad del agua y la estabilidad del agua. ¿Lo harían todos mis acuarios? No, simplemente con un poco más de trabajo, contrarrestaría pues esas variaciones que tengo y ya está. Pero bueno, yo quería ir sobre seguro con este acuario y lo estamos consiguiendo. Ya os digo, gente, en mi experiencia, así os la hemos contado y así son las cosas. Si os ha gustado el vídeo, le dais un like, os suscribís al canal, le dais a la campanita, activáis las notificaciones, porque si no, no os enteráis de nada y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo donde aquí, desde la Fish Room de Aquarius 4K. Nada más, adiós.